Perfeccionando la fe por medio del ayuno. Este es el tema de hoy. Versículo de memoria, Primera de Pedro 1:7, y vamos a leer lo que dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, y el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Entonces, este es el versículo de memoria. La introducción dice así: todos tenemos fe, pero no todos la usamos correctamente. Todos tenemos fe, pero esta tiene que ser perfeccionada. Cuando fuimos salvos, dimos un paso de fe y recibimos a Jesús. Esta es la fe más pequeña que hay. Luego, en fe nos bautizamos, luego nos sometimos a la palabra de Dios en el discipulado, y así la vida cristiana es una vida de fe de principio a fin. Por eso no debemos tener por eso no debemos tener, sí, el mismo nivel de fe que cuando creímos, sino que debe crecer, debe madurar y ser perfeccionada. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de los procesos de obediencia que Dios nos pone, y uno de ellos muy eficaz es el ayuno. Amén. Bueno, el apóstol Pablo nos recuerda en la primera carta de Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, esta declaración que hace Pablo, que el evangelio se revela la justicia de Dios, que es por fe y para fe, una mejor traducción sería que es una fe de principio a fin. Por eso dice, el justo va a vivir por fe. Es decir, no solamente debemos tener fe para aceptar a Cristo, también tenemos que tener fe para mantenernos en el camino de Dios. En la manera que le recibisteis, andad en él. Así como tuvimos fe para aceptarle, así debemos tener fe hoy para caminar con él, para obedecerle, para ser santos como él es santo. Digo, la salvación fue el primer paso de fe que dimos. El bautizo en agua fue el segundo paso de fe que dimos. Pero luego llegan miles y miles y miles de pasos de fe que tenemos que dar. Por lo tanto, la fe es lo más importante en nuestra vida. La fe es crucial para que nosotros alcancemos la salvación, no solo para recibirla, sino para mantenernos en ella. Así que el primer punto vamos a leerlo, según Primera de Pedro 1, del 6 al 7, dice cómo es nuestra fe, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, aquí va la respuesta, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿cómo es la fe? La respuesta es mucho más preciosa que el oro. Y el texto de abajo dice, nuestra fe es lo más precioso que tenemos. Con ella recibimos la salvación y por medio de ella nos mantenemos en esa salvación. Recuerde que el apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios que por fe andamos, no por vista. La vida cristiana es una vida de fe de principio a fin, pero esa fe es incremental y debe ser perfeccionada con el paso del tiempo. Ok, esto quiere decir que
Así como recibimos a Jesús con un paso de fe, así debemos andar en otros nuevos niveles de fe. Pero no podemos tener la misma fe que cuando creímos. Usted tiene un par de años, 3 años, 4 años, 5 años en el Evangelio. No podemos tener la misma fe que cuando creímos. Es decir, cuando creímos, esa fue la fe más pequeña y entonces solo teníamos fe para conocer a Jesús, pero no teníamos fe para diezmar, no teníamos fe para obedecer muchas cosas. Hay muchas cosas que hace 10 años usted hacía y el Señor se las pasaba por alto, pero ahora ya no se las va a pasar por alto, porque se espera un crecimiento, se espera una madurez, ¿ok? Entonces la fe tiene que crecer. La fe es una fe de principio a fin. Como recibisteis al Señor, así andad en él. Pero es una fe incremental, es decir, ahora no puede ser que tengamos la misma fe de hace 10 años. Nuestra fe debe haber crecido ya. Amén. Punto número 2. Según el mismo pasaje, ¿qué ayuda a perfeccionar nuestra fe? Vamos a leerlo nuevamente. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Muy bien, ¿qué está diciendo acá el Señor, el apóstol? Bueno, que las pruebas, los procesos de obediencia, los procesos correctivos del Señor, formativos, aún los procesos disciplinarios, van a perfeccionar nuestra fe. O sea que nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe es más preciosa, es más valiosa que el oro. Y el oro, dice el apóstol, es probado con fuego, es purificado con fuego. Entonces nuestra fe también va a ser probada, va a ser procesada. Porque así como llegamos a los pies de Jesús, no es así como el Señor quiere que estemos hoy. Eso fue hace años. Las cosas con las que batallábamos hace años no son las con las que debemos de batallar hoy. Nuestro conocimiento de Dios ha crecido, nuestra madurez ha crecido, nuestra fe ha madurado. Ahora servimos al Señor de una manera más robusta. Antes de Cristo, usted jamás se imaginó dirigir a un grupo de personas, estar en la alabanza, cantar en la alabanza, ser líder de una célula. Nunca lo imaginó, pero ahora lo está haciendo porque su fe ha crecido. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender que las pruebas, no solamente pruebas negativas, a veces son procesos formativos como la escuela de discípulos, como el ayuno. Esos procesos nos ayudan a conocer más al Señor. Por lo tanto, nuestra fe en Él, que es el punto del asunto, nuestra fe en Él crece. Muy bien. Vamos al punto número 3 y quiero que en los comentarios escriban los incisos A, B y C para que podamos ir viendo sus respuestas. Según su propia experiencia, conteste. Inciso A. ¿Cómo era su fe al principio cuando usted aceptó a Jesús? Una respuesta adecuada sería frágil, pequeña, débil. Dice Gaby Núñez, poca, mínima, temblorosa, dice Ana Lilia Nercy, muy frágil, escasa. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo, inciso B, cómo es su fe ahora? ¿Cómo es su fe ahora? Bueno, digamos que no estamos a la altura del varón perfecto,
pero pudiéramos decir que ha mejorado. Podemos decir que es más fuerte, más robusta. Ya no estamos en la esfera de, ya no estamos en la esfera de la emoción. Ahora ya entramos a la dimensión del compromiso. Ya estamos comprometidos con el Señor. Gaby Núñez dice mayor, aumentada, más fuerte. Sí, ahora no cualquier cosa va a derribarnos, ¿ok? No por cualquier cosa nos vamos a ir llorando de la iglesia. No, nuestra fe ha sido fortalecida. Sauri, ahora mi fe es firme. Amén. Amén. Ya no tenemos que pasar a buscar a María para que vaya a la iglesia. Ya no tenemos que cuidar, ay, no se vaya a enojar, se pueden ir de la iglesia. No, ya están firmes en la casa de Dios. Nercy dice fortalecida. Es Gordon, una fe racional. Wow, sí, una fe ya que tiene entendimiento. Ok, no es una fe mística, no es una fe tradicionalista, no es una fe espiritifláutica. Hay bases, ¿verdad? Nuestra fe tiene bases firmes. Amén. Entonces, vamos al inciso C. El inciso C, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo debiera de ser su fe al final? Al final. Aquí vamos a ver lo que dice el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, aquí está la respuesta, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, nuestra fe, al final, ¿cómo debe de ser? Alabanza, gloria y honra. Debe ser una fe digna de alabanza, una fe perfeccionada, una fe que ya tiene la altura del varón perfecto. Así que estamos, hermanos, en ese proceso. Ya avanzamos, gloria a Dios. Usted ya avanzó, lo puedo ver en sus vidas. Puedo ver que ya no es aquella personita que llegaba un domingo sí, otro domingo no, me voy de la iglesia, no me voy de la iglesia, me ofendo, me indigno. No, ya cruzó usted esa barrera. Ahora usted es una persona madura en el Señor. Como dice María Sauri, tiene una fe firme, ¿ok? Pero no hemos terminado el trabajo, nos diría el Espíritu Santo. Largo camino te resta. Nuestra fe tiene que ser perfeccionada y la perfección, el perfeccionamiento de nuestra fe viene con los procesos divinos y también viene a través del ayuno, porque el ayuno es un proceso autoinducido, ¿ok? Si usted está pasando por una situación de enfermedad y está en el hospital, usted tiene que ayunar. Usted tiene que poner una pausa en su vida porque su contexto le obliga a hacerlo. Las personas que atraviesan el fallecimiento de un ser querido, ellos ayunan, ellos no van a una fiesta, ellos no quieren salir a divertirse, ellos están tristes, hay congoja, hay dolor, es difícil, hay dolor. El ayuno es un proceso similar, solo que, gracias a Dios, no estamos atravesando nada malo. Es un proceso autoinducido. No hay nada malo, no estoy en una situación de enfermedad, no me estoy divorciando, no estoy, no ha fallecido un ser querido, etcétera. Yo me estoy autoinduciendo a un proceso de aflicción con la finalidad de ver al Señor, conocer más profundamente al Señor, escuchar al Señor. Y ahí es donde mi fe es fortalecida. Todos los que han pasado un divorcio saben lo que estoy diciendo. Es difícil. Todos los que hemos pasado el fallecimiento de un ser querido, es difícil. Uno no quiere ni siquiera abrir la boca para comer. Todos los que han atravesado
una situación de enfermedad, ahí están en el hospital y no pueden comer lo que quieran. Están ayunando. El ayuno es similar, pero gracias a Dios no hay nada malo pasando. Estamos autoinduciéndonos. Por eso es muy eficaz el ayuno. Punto número 4. ¿Qué pasó en Mateo 17, 14 al 16, cuando los discípulos quisieron sanar a un muchacho? Bueno, ya conocemos esta historia. Vamos a leerla. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. No le han podido sanar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No pudieron. Esa es la respuesta. No pudieron. Hay muchas cosas que nosotros como discípulos de Jesús también no podemos lograr. Promesas que no hemos alcanzado, bendiciones que aunque sabemos que son de la voluntad de Dios, no las tenemos, no las hemos recibido, porque la respuesta de Jesús a esta cuestión es directa, por nuestra poca fe, por nuestra poca fe. Y en este contexto de este pasaje no lo vamos a ver, pero Jesús se molesta y dice, oh generación perversa, incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Tráiganmelo acá. Eso lo dice la versión del pasaje en Marcos. Marcos capítulo 9 tiene la misma versión. Entonces Jesús se enoja con sus discípulos y podemos ver en los evangelios que la única razón cuando Jesús se enoja por sus discípulos es cuando no tienen fe. Y entonces acá vemos la razón por la que ellos no pudieron sanar al muchacho. Punto número 5. ¿Qué respondió Jesús a sus discípulos cuando le preguntaron por este asunto? Versos 19 y 20. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Escuchen la respuesta. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, aquí tenemos una confusión. Muchas veces escuchamos, pues, mensajes como que la oración y el ayuno por sí solos van a ser un rompimiento, pero no, la solución no es la oración y el ayuno. Jesús está diciendo, mira, aquí el problema no está en el muchacho, aquí el problema no está en Dios que no quiera sanar, aquí el problema está en ustedes. La fe de ustedes todavía es frágil. La fe de ustedes aún no ha madurado lo suficiente. Pueden hacer ciertas sanidades, pueden hacer ciertas liberaciones, pueden ser usados por Dios hasta cierto nivel, pero hay cosas donde ya su fe no les alcanza. Es fuerte, ¿verdad? Ya no les alcanza porque la fe de ustedes no ha madurado. ¿Mm? La respuesta no es porque hay que orar y ayunar. No, esa no es la respuesta. La oración y el ayuno lo que hacen es que perfeccionan la fe y es por la fe que ellos iban a lograr cosas mayores en el futuro. O sea, como que Jesús esté diciendo, este tipo de problemas no los resuelve cualquier cristiano. Yo les di autoridad y fueron a orar por los enfermos y sanaron.
cuestiones pequeñas, cuestiones comunes. Pero este problema, hablemos de cosas graves, ¿no? Cáncer, diabetes, parálisis, una persona que está en una silla de ruedas. Pensemos cosas grandes, grandes para nosotros. Eh, ya no las pueden hacer. Entonces ellos dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Está fallando el poder de Dios? Jesús me dio autoridad. ¿Está fallando el poder de Dios? ¿O el muchacho tiene algo? ¿O Dios no quiere sanar? Y Jesús va a redireccionar el problema a un punto. ¿Por qué? Porque yo quiero que trabajes en eso. Si tú no sabes dónde está el problema, ¿cómo lo vas a solucionar? Si tú no sabes dónde está el problema y dices, bueno, no sanó porque no es la voluntad de Dios. No sanó porque Dios quiere mostrarnos una enseñanza. No sanó por la soberanía de Dios para darle a Dios la gloria. Entonces estás poniendo el problema en Dios. No sanó porque el muchacho tiene un pacto satánico. No sanó porque el muchacho no ha perdonado. Entonces estás poniendo el problema en el muchacho. Pero nunca decimos, no sanó porque no tengo la fe madura suficiente. Porque es incómodo asumir la responsabilidad. Entonces Jesús lo que está haciendo es que está redireccionando el problema a donde realmente debe estar. Porque no pudimos sanarlos por vuestra poca fe. Ahí entonces es donde hay que trabajar. Eso es lo que hay que perfeccionar. Y este tipo de problemas, diría Jesús, no cualquier creyente los soluciona, solamente aquellos que han sido perfeccionados, que han sido procesados, cuya fe ha sido purificada por medio de los procesos de obediencia, incluyendo obviamente el ayuno. Entonces no es el ayuno en sí, no es el acto de ayunar lo que va a hacer el milagro. No, el ayuno perfecciona, descontamina, desintoxica la fe para que podamos fluir en un mayor nivel del poder de Dios. Imagine una tubería. Usted es una tubería de la gracia de Dios. Arriba hay un tanque cisterna lleno de la gracia de Dios. Usted es una tubería. La tubería baja a usted y va a otras personas. Pero esa tubería está tupida. Entonces, el problema no es que Dios no quiera enviar la gracia. El problema no es que las personas no estén en la posición para recibir. El problema está en la tubería, que está tupida, que solo le salen gotitas. Y bueno, gloria a Dios por las gotitas, ¿no? Son una bendición, pero hay que destrabar esa tubería. Y ahí es donde entra, amados hermanos, el ayuno. Ahí es donde entra el ayuno. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios en este ayuno? Está tratando con su fe, ¿ok? Eso es lo que está haciendo Dios en este ayuno. Estoy trabajando en tu fe. Te estoy descontaminando, te estoy desintoxicando, te estoy limpiando porque quiero usarte. Y esa es la razón por la que Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Podemos argumentar, dice el texto, que tal vez Dios no quiso sanarlo o que es la voluntad de Dios la enfermedad para enseñarnos algo o que simplemente en su soberanía así lo quiso. Pero la respuesta de Jesús no fue en ese sentido. Él nos ubica en el lugar exacto del problema, nuestra fe, nuestra fe. Para entenderlo mejor, conteste las siguientes preguntas. Inciso A, ¿hubo alguna persona que Jesús no quiso sanar?
Tenemos registro bíblico de alguien que vino a Jesús y Jesús dijo, no, 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 yo no te puedo sanar, como sale en Chosen, ¿verdad? Que espantosa X, 2X espantosas en Chosen. Lo siento. No lo acepto. No acepto cuando en la serie Jesús no quiere sanar a Santiago el menor y cuando no quiso sanar a Rama, a la joven, a la muchacha, no. Ya, spoiler, pero tache y tache para Dallas Jenkins. Lo siento, hay muchas cosas muy buenas y gloria a Dios por esa serie, pero tache y tache, no. Inaceptable. Ese no es Jesús. Jesús, escucha hermano, es la persona, es el ser humano sobre quien la voluntad de Dios no encontró restricción. Es el ser humano que ha manifestado la voluntad de Dios sin restricción. Y entonces, ¿hay alguna persona que Jesús no haya querido sanar? No. Todo aquel que vino a él sanó. No importa si tenían falta de perdón. Ellos sanaron porque Jesús oró por ellos. Entonces, y Jesús jamás dijo, bueno, vamos a ver si es la voluntad de Dios, vas a sanar. Si no, pues no. No. Jesús sanó a todos. Punto. No hay debate. Entonces, esto va a ayudar a limpiar nuestra teología de telarañas, de esas influencias que a veces están en las redes, porque tenemos que ver al Señor, tenemos que tener entendimiento de la voluntad de Dios. Y la segunda pregunta que podremos hacer hoy es, en aquellos casos que no hemos podido lograr, en aquellos casos que no hemos podido vencer, si Jesús estuviera en nuestro lugar, ¿qué hubiera pasado? Sabemos la respuesta. Hubiera sanado. Entonces, si Jesús, estando en nuestro lugar, Él hubiera sanado a la persona, eso quiere decir que no cabe el argumento de que déjalo, tal vez no es la voluntad de Dios, tal vez Dios ya se lo quiere llevar. Entonces Jesús, si Él hubiese estado acá, Él hubiera sanado, por lo tanto, el problema está en nosotros, no está en Dios, no está el enfermo, está en el discípulo. Y entonces Jesús enseña que hay ciertos problemas que no cualquier cristiano va a poder solucionar, sino solamente aquellos que han sido procesados, que han pasado procesos de obediencia, procesos correctivos, formativos, disciplinarios, y que se autoinducen al proceso del ayuno. Ellos van a encontrar una menor resistencia a la gracia de Dios y la gracia de Dios va a fluir en ellos de tal manera que van a poder solucionar situaciones que el cristiano nominal no puede solucionar, como en el caso de los discípulos de Jesús. Y esa es la razón por la que estamos ayunando. Y esa es la razón por la que usted sabe que tiene que ayunar. Usted sabe que hay cosillas allá. Tiene que ayunar. No se haga. No se haga. Amén. Hermoso tema. Hermoso. Me gustan los temas que nos confrontan, que nos inquietan. Punto número 7 y último, que agregó Jesús en el verso 21. Este género no sale sino con oración y ayuno. No es que por el hecho de ayunar sucedan milagros, no, sino que el ayuno hace que nuestra fe se descontamine, la limpia, la fortalece y la levanta, y entonces podemos lograr rompimientos mayores en su nombre. Nada es más importante que su fe. Trabaje en ella, crezca en obediencia a la palabra.
crezca en el conocimiento de Dios, ayune para que el Espíritu limpie su fe y entonces tendrá una fe madurada como la de Jesús y nada le será imposible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vamos al recuadro de la derecha que dice más valiosa que el oro. Todos los seres humanos tenemos fe, pero no todos la usamos correctamente. Tenemos fe al subirnos a un avión sin saber cómo 80 toneladas de acero se elevarán en el aire. Tenemos fe al subirnos a un taxi sin conocer al chofer. Tenemos fe al someternos a una operación y permitir que un desconocido abra nuestro cuerpo. Tenemos fe en un banco cuando le entregamos todos nuestros ahorros. Pero cuando se trata de Dios, no tenemos fe, no confiamos y somos reservados. ¿Por qué? Porque no conocemos al Señor como debiéramos. Nos falta entendimiento espiritual y derivado de esto, nuestra fe aún es frágil, aún es débil y no puede lograr grandes cosas. Por eso, tenemos que trabajar en ella, tenemos que hacerla crecer y madurar. Y en este sentido, la mejor herramienta para lograrlo es el ayuno. Por eso el título es Perfeccionando la fe por medio del ayuno. Y el verso de memoria dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1:17. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Vamos a ayunar. Vamos a seguir en este ayuno. Si usted puede incrementar su ayuno, hágalo. Métase con el Señor. Su fe está siendo perfeccionada. Su fe está siendo purificada. Su fe está siendo limpiada. Usted va a salir de este ayuno con una fe mayor para lograr más grandes cosas en el 2026. Usted va a avanzar en este ayuno. Entonces, vamos a ser instrumentos útiles en las manos del Señor y el poder del Señor va a fluir en nuestra vida con mayor facilidad. Amén. Amén. Si le gustó mi nuevo escenario, diga gloria a Dios, pastor, like. Amén. Ya remodelé mi rinconcito de estudio, así que hoy me pasé toda la tarde trabajando y quedó lindo, quedó lindo. Gloria a Dios. Ahí vamos, ahí vamos. Dios les bendiga, les mando un abrazo fuerte, les quiero. Bendiciones a todos. Feliz ayuno. Amén.